Güey, ya tienes que iniciar. Ah, caray, ¿qué tenemos que iniciar? Buenas, mi gente, espero que se encuentren bien en el lugar donde estén. Bueno, fíjense lo siguiente. Iniciamos con esta parte acá que se llama corriente continua. Vamos a empezar a indagar ya en temas sobre la electricidad. Fíjense, directamente al grano. Saben ustedes que existen dos tipos de corrientes en la electricidad por lo tanto, la corriente continua y la corriente alterna, pero hoy hablaremos específicamente de la corriente continua. Y fíjense, aquí les copié un pequeño conceptos. Los conceptos son muy dinámicos. Fíjense que cuando manejamos un pequeño concepto sobre algo, podemos definirlo de varias razones y de varias maneras. Pero eso ya queda en función de la persona cómo describa los conceptos, siempre y cuando estos sean verídicos o verdaderos. Bien, fíjense que tenemos acá una definición corta sobre lo que es la corriente continua. Dice lo siguiente: decimos que es continua cuando los electrones se desplazan en un solo sentido a lo largo de un conductor. Fíjense que un conductor eléctrico, si suponemos que tenemos un conductor eléctrico por acá, ¿qué nos está diciendo realmente qué significa la corriente continua? Que estos señoritos que están acá, de forma particular, que los electrones siempre van en movimiento, es decir, que estos se desplazan a un solo sentido, ¿ok? No hay ninguna vía que puedan agarrar de regreso, sino que el mismo impulso de la corriente, ya lo vamos a hablar más adelante después, el mismo impulso los desplaza hacia adelante. En pocas palabras, podemos determinarlo como, ¿sí?, como un flujo, ¿ok? Entonces, los electrones, perdón, hablando de equivocarse, ¿no? Y voy a colocar positivo en vez de negativo, ¿no? Mire, los electrones, ellos van desplazándose, ¿ok? Ellos van desplazándose a través de el conductor en un solo sentido. Bien. Y en otros términos también tenemos acá que la corriente continua la podemos clasificar o denominar según la nomenclatura. En los libros o en textos vamos a encontrar que la corriente continua la podemos ver como en un acrónimo, ¿no? Como CC, es decir, corriente continua, o la podemos encontrar como DC, que es corriente directa. Corriente directa y corriente continua, ambos términos son los mismos. Depende del autor del texto o del autor de alguna novedad eléctrica. Bien, DC es corriente continua por sus siglas en inglés. Aunque si estuviésemos hablando por siglas en español, bueno, sería al contrario, ¿no? Sería CD, que lo van a encontrar también en algunas nomenclaturas eléctricas o en algunos libros. En algunos libros sí aparece así. Algunos libros descritos con la sigla en español. Sin embargo, esta nomenclatura ya la conocemos en las telecomunicaciones como CD, aunque la vemos a veces así, ¿ok? Pero también esta nomenclatura se puede confundir con otras nomenclaturas físicas, ¿ok? Entonces, para no ser debatible la cuestión, simplemente se deja así con su traducción actual o con su lenguaje original, ¿sí? DC, sencillamente. Ahora bien, hablamos de que estos se dirigían en un solo sentido a través de un conductor. ¿Dónde realmente podemos ver la corriente continua? Por acá les tengo un ejemplo, si se fijan. No sé si lo logran ver allí en pantalla. La corriente continua va desde las pilas o baterías. Fíjense que las baterías siempre las pilas y las baterías en su mayoría van a tener dibujadas una secuencia de polaridad. Escúchese bien, una secuencia de polaridad. ¿Qué tipo de polaridad? Estamos hablando de polaridad de sus cargas, es decir, polaridad tanto como positivo y negativo. Bien, la corriente continua se rige
en polos, es decir, que va desde un polo positivo a un polo negativo o viceversa, dependiendo de cómo está el flujo de la dirección, ¿ok? Pero es elemental saber, ¿ok? A diferencia de la corriente alterna, que es totalmente diferente su funcionamiento, la corriente continua siempre se rige por sus polaridades, ¿ok? Que no se le vaya a olvidar eso. Repito, la corriente continua se rige por sus polaridades. ¿Cuántas polaridades tiene la corriente continua? O una pila o una batería. Tiene dos: polo positivo y polo negativo. Vamos a colocarlo acá como, ahora bien aquí, como polos. Bien, de allí se rige entonces la política o la secuencia de que los electrones vayan de una dirección a otra dirección. Y finalmente les dejo esta pregunta que está aquí copiada. ¿Qué consideras que es para ti o qué son para ti los electrones? Déjanos en los comentarios sobre qué consideras que son los electrones. Sígueme para más. Tenemos también lo que es la gráfica de la corriente continua. Aquí hay una gráfica muy sencilla dibujada, ¿sí?, en un plano. Fíjense que tenemos tanto en el eje vertical el valor de la corriente, ¿ok? La I, esa que está ahí, significa corriente. Corriente. Mientras que la T significa tiempo. Ahora, como las baterías, el flujo de sus cargas, es decir, el movimiento de los electrones van hacia una sola dirección y lo estábamos hablando hace un momento, ¿cierto? ¿Ok? A diferencia de la alterna, entonces, ella se rige por un solo sentido respecto al tiempo. Pero si se fijan, ¿ok?, no hay variación o estimación de variación de alguna de las líneas, ¿ok?, de la corriente continua. Es decir, que esta línea, una vez se genera, su desplazamiento es en una sola dirección, no hace esto. No lo hace, ¿ok? Ya lo vamos a ver. Bueno, pero ¿qué pasaría si tenemos un flujo de carga en DC y pasa eso? Lo que puede pasar es que haya un descenso de carga. Un descenso de carga es progresivo, pero lineal si es un descenso de carga en corriente continua. Es decir, que este va empieza a suministrar energía eléctrica y hubo un descenso de carga, lo cual también es progresivo, perdón, lo cual es totalmente lineal el descenso de carga, hasta que continúa así o se restablezca el sistema en su defecto. Bien, en pocas palabras, fíjense que aquí está el cero. Si nos vamos al eje cartesiano, recuerden que, para recordar un poquito de matemáticas, el eje horizontal es el eje de las X, ¿cierto? Y el vertical es el eje de las Y. Aquí está menos Y, y aquí se encontraría menos X, ¿cierto? ¿El cero de dónde parte? ¿De dónde viene este cero? Ah, bueno, realmente parte de aquí, entre la unión de los ejes Y y los ejes X. Bien, a diferencia de la alterna, su variación es totalmente distinta en comparación de la energía de corriente continua. En pocas palabras, en resumidas cuentas, en este plano obtenemos y entendemos, vamos a dibujar de nuevo acá la línea, entendemos que cuando se suministra energía eléctrica a través de la corriente continua, su desplazamiento lo hace de forma lineal. Ah, pero ¿por qué no parte del cero? Buena pregunta, ¿cierto? Déjame saber en los comentarios por qué crees que no parte del cero. O si es posible que el flujo
de una corriente continua puede ser a partir desde cero. ¿Por qué no desde cero? ¿Y por qué la gráfica me muestra entonces que no parte del cero? Déjanos saber en los comentarios. Y sí, claro que sí, fue una pregunta totalmente capciosa. Si se fijan en lo siguiente, ¿el cero en dónde está? El cero se ubica en el centro del eje, ¿cierto? Como lo colocamos ahí hace un momento. Recuerden algo, estamos hablando de respecto a Y, eje X respecto al eje Y. ¿A quién está tomando en cuenta el cero? Está tomando, sí, es verdad, se está atravesando entre los dos ejes, pero está tomando en cuenta el eje del tiempo. Es decir, que para la corriente continua, oído al tambor, para la corriente continua, el tiempo, ojo, colocarlo aquí, el tiempo es igual a cero. Pero me estás diciendo que si se establece un flujo de corriente eléctrica a través de cargas continuas, me estás diciendo que el tiempo no existe o se paraliza. No, no estoy diciendo en absoluto nada de eso. Simplemente que como su carga constante es de forma lineal, no es que el tiempo desaparezca, porque estaríamos violando las leyes físicas y por lo tanto las leyes de la termodinámica. Hasta el momento sería imposible, ¿cierto? Ya el tiempo ya se vuelve, o sea, es parte de nosotros según las dimensiones existentes, ¿bien? Pero el tiempo se hace cero en ese instante, ¿bien? ¿Qué es lo que se suma? ¿Qué es lo que realmente representa aquí la gráfica? Bueno, tenemos el valor de la corriente y el valor del tiempo. Pero si el eje X es el valor o el factor tiempo y el eje Y, que viene siendo el eje Y, ¿qué resultado es la gráfica? Interesante, ¿cierto? ¿Qué nos falta? ¿Qué crees que nos falta? Déjanos en los comentarios para ver si crees qué factor o qué valor se determina aquí. ¿Será que es el mismo término de corriente? ¿Será que es a través del tiempo? Déjanos saber en los comentarios. Entonces vamos a borrar acá para explicar otra parte de aquí. Recuerden, no es que el tiempo desaparece en la corriente continua, porque cuando una batería, cuando una pila es totalmente cargada, ella se empieza a descargar en el tiempo. Entonces, si sacamos el tiempo dentro de toda esta ecuación, estaríamos totalmente muy mal, ¿sí? Entonces, por ese caso. Bien. En uno de los videos yo le hacía una pregunta anteriormente, que por qué la gráfica iniciaba aquí y no en el cero. Miren, no se trata de ser matemático, ni que seamos expertos por completos en todas las materias del mundo. Simplemente hay que tener algo de razonamiento y también algo de lógica. Si se fijan, como yo les comentaba que el cero estaba en esta gráfica, ¿cierto? Respecto al tiempo. Sin embargo, todo este punto, todo esto, para él, como partía de aquí, aún así permanece o su punto de partida es el cero, ¿ok? Mientras que se desplaza ¿en qué? En el tiempo. Ajá. ¿Sí se dan cuenta? No es que valía cero, ¿bien? Justo cuando empieza a desplazarse la corriente eléctrica, en ese instante solo vale cero. ¿Ok? El tiempo solo vale cero. Cuando empieza a haber un flujo de corriente, allí empieza a contar, como quien dice, el reloj. Es decir, este tramo de aquí hasta aquí puede valer, digamos que, qué sé yo, 5 segundos,
Esto puede ser 6 segundos, 4 segundos, 2 segundos, 1 segundo. ¿Se están dando cuenta? Justo en ese instante, cuando se establece una corriente eléctrica, el tiempo es igual a 0 y empieza a transcurrir después el tiempo cuando ya es influenciado a través de un conductor o a través de un circuito eléctrico la corriente eléctrica. Sé que suena confuso esto, hablarlo con respecto a lo que había mencionado anteriormente. Suena confuso, ¿cierto? Suena totalmente confuso. Sin embargo, la intención es con la práctica y la intención es que podamos seguir entendiendo cómo es el estudio de las gráficas, estas gráficas sencillas, para el estudio de la corriente continua. Bien, borramos acá, sí, vamos a borrar aquí. Y les tengo otro ejemplo. Hay una representación gráfica muy básica para los circuitos en DC. Muy básica, bien. Un tipo de circuito, un tipo de ejemplo. Recuerden que estamos dibujando. Bueno, que no somos expertos en este arte, pero lo intentamos. Ok, acá vamos a dibujar lo siguiente. Un circuito muy básico, colocable acá. Circuito DC. Atención acá. Cuando veamos este símbolo, estamos ante la representación de una pila, ¿sí? Hay una pila, bien. Una pila. Ya le voy a explicar por qué algo hincapié de que es una pila, ¿sí? Luego tenemos la pila y tenemos un bombillo. Oído al tambor. Por historia se nos dice que la corriente eléctrica fluye desde el polo positivo, o se establece una corriente eléctrica desde el polo positivo al polo negativo. Aquí vamos a colocar el símbolo de I, que viene siendo corriente eléctrica. Miren, siempre vemos esto en los circuitos básicos, en todos los libros. Si usted se mete en internet, usted lo va a encontrar de esa manera. No hay ningún problema. El asunto es que quiero que entienda lo siguiente. Por niveles históricos, solo por acuerdos históricos, por la historia, vuelvo y lo repito, se nos ha enseñado que los electrones viajan desde el polo positivo hasta el polo negativo, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿ok? En realidad, las cargas en movimiento dentro de un circuito de corriente continua, ellos van o se dirigen o se mueven o se desplazan desde el polo negativo hasta el polo positivo. Bien, recuerden, por temas históricos es que se nos ha demostrado que las cargas en un circuito en corriente continua viajan desde el polo positivo hasta negativo. Pero ya lo sabes, la realidad de realidades es que se desplazan desde el polo negativo hasta positivo. ¿Y por qué? Miren, para que sí, es verdad, es cierto. Ah, pero los electrones son los que desplazan las cargas eléctricas. Sí, es verdad. Entonces, ¿por qué si los electrones son de carga negativa? Oído al tambor. Entonces, ¿por qué los electrones son de carga negativa? Me estás diciendo que tienen que ir hacia una carga positiva. ¿Será que me estás diciendo que el electrón, cuando viaja o se desplaza a través de un conductor eléctrico, choca al final con un protón que es de carga positiva del átomo? No, no. Totalmente falso esa parte. ¿Ok? Oído el tambor. Totalmente falso. A esto se le llama la diferencia de potencial. Bien. A este movimiento que se genera acá, que va de la carga positiva, ya hablándolo en términos históricos, ¿no? Como le mencionaba, de la carga positiva a negativa,
estamos hablando de potenciales, ¿ok? Mayor potencial, perdón, voy a escribir que es la P. Mayor potencial significa que son las cargas positivas y menor potencial quiere decir que son las cargas negativas. En pocas palabras, se necesita que la corriente eléctrica establecida en un circuito en DC necesita que ella salga, pero regrese, que salga y retorne, ¿sí? Repito, no sé qué dice la batería, aquí está. Una batería, si lo logran ver por acá, las cargas que vienen siendo los mismos electrones van desde un polo positivo hasta un polo negativo. Claro, ¿qué nos falta a nosotros para cerrar un circuito con esta pila? Bueno, colocarle un conductor eléctrico aquí, bien, un bombillito, en dado caso que funcione, obviamente con el voltaje que produce la batería. Vamos a hablar después sobre las nociones básicas de la electricidad. Y que cierre el circuito, bien, con la parte de acá abajo de la salida del bombillo al polo negativo. Recuerden, las baterías, su funcionalidad es mediante las polaridades. Bien, bien, podemos concluir que para la corriente continua, esta serie de cosas, aunque no son las únicas, existen muchas más potencialidades de lo que podemos encontrar en la corriente continua. Una de ellas puede ser para cargar cargas, para cargar baterías, es decir, almacenar la energía eléctrica. Recuerden que, a diferencia de la alterna, la energía de corriente continua es la única que podemos almacenar para utilizarla posteriormente. ¿Ok? Cargar condensadores. Podemos utilizarlos también como fuente de energías en los circuitos eléctricos. También tenemos como señalización de componentes. Hay placas electrónicas que a veces necesitan tener una secuencia de dónde está el polo positivo o el polo negativo, según sea de los condensadores o de algún otro elemento que necesite una alimentación en corriente continua. Recuerden que conectar cosas, dispositivos, aparatos o lo que sea en corriente continua, tenemos que tomar en cuenta la polaridad. Oído al tambor. Recuerda siempre la polaridad antes de conectar algo en corriente continua, porque si la colocas de forma contraria, bien, puedes provocar un cortocircuito y por lo tanto un mal funcionamiento del dispositivo o del equipo. Puede pasar eso, o un cortocircuito, o simplemente que no funcione el dispositivo o el equipo. Bien, y tenemos las señalizaciones y las máquinas en DC. Máquinas en DC tenemos como motores eléctricos, generadores eléctricos en corriente continua, entre otros tipos de máquinas que necesitan aprovechar o necesitan de la energía eléctrica de corriente continua para poder trabajar. Recuerden, hay motores y hay generadores que trabajan con corriente continua. ¿Hay beneficios de la corriente continua? Sí. La primera instancia o primer estándar que podrían mencionar, el principal beneficio de la corriente eléctrica continua es este. El primero, que la podemos almacenar. Claro, evidentemente en respecto al tiempo, si no se le está dando uso, en dado caso también ese almacenamiento de las pilas o la batería van descendiendo sus cargas hasta que ya quede totalmente descargada y habrá que cargarla. Recuerden que hay tipos de baterías que se pueden recargar y otro tipo de baterías que no se pueden recargar. Hay tipos de pilas que se pueden recargar y hay tipos de pilas que no se pueden recargar. ¿Ok? Atentos con eso. Espero que hasta aquí le haya servido este conocimiento sobre la corriente continua. Sígueme para más, que tenemos más temas preparados para ustedes.